Buenas, ¿cómo andan? Es el turno de los consejitos de porcentaje. El primer consejito que les vamos a dar es que si quieren aplicar la regla de 3 simple para resolver este tipo de problemas, vayan a la plataforma de Prepa, que hay un video que se les explica muy bien y les va a servir para aplicarla. El segundo consejito es que siempre que leamos un problema de porcentaje, está bueno identificar cuál es el 100%, cuál de todos esos valores lo está representando. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si queremos comprar una remera que sale 2.500 pesos en efectivo o al contado, ¿sí? Pero por pagarla con tarjeta de crédito ahora sale 3.400, el 100% va a corresponder al precio original del producto. En este caso serían los 2.500 pesos. Y la tercera cuestión es que si nos preguntan cuál es el porcentaje de incremento, siempre tenemos que estar muy atentos a el número que nos dan el resultado en la calculadora, ¿sí? Veamos lo siguiente. Si queremos averiguar cuál es el porcentaje, lo que vamos a hacer es armar una fracción, ¿sí? Donde vamos a colocar el 3.400 en el numerador y el 2.500 en el denominador, porque es el que está representando el 100%. Y una vez que tenemos nuestra fracción, lo que vamos a hacer es multiplicarla por 100 para pasarla a porcentaje. El resultado que vamos a obtener es algo así como el 136%, ¿sí? Ahora, ¿es 136 el porcentaje de incremento? No, el porcentaje de incremento es el 36%, ¿sí? Porque los 2.500 pesos originales nosotros ya los íbamos a pagar. Entonces, es muy importante estar atento a esto, ya que es muy raro que un porcentaje se incremente más allá del 100%. Hola chicos, consejito rápido de ecuaciones. Si tienen ecuaciones con términos que tienen fracción de x y porcentaje de x, lo que vamos a hacer es pasar, esta tiene fracción de x y porcentaje de x. Los porcentajes siempre los vamos a pasar a fracción, ¿sí? Entonces un 20% lo podríamos escribir como 20 cienavos de x. Entonces si tenemos que sumar 18 quinceavos más 20 cienavos de x y restarle una x, que sabemos que restar una x significa restar el número 1, una cantidad de x. Entonces directamente en la calcu podemos hacer 18 quinceavos más 20 cienavos menos 1 y ese resultado volverlo a escribir siempre y cuando no nos olvidemos de escribir la x de eso para terminar de resolver la ecuación, ¿sí? Cualquier otra duda va a haber más videitos en la plataforma. Hola, vamos con consejitos de fracciones. Acuérdate que si ves la palabra de una fracción, cambiamos el de por un signo de multiplicación. Siempre hay que estar atentos y atentas a ver si el problema nos habla de una parte del total o de una parte del resto. Y si es del resto, hay que ver qué parte representa dicho resto. Para estos ejercicios lo más conveniente es partir a la figura como la partecita más chiquita que haya. Pues no te olvides de contar cuántas partecitas hay para encontrar nuestro denominador. Y en este otro tipo de ejercicios, si hay dos figuras muy pegadas, puede ser que pertenezcan al mismo punto, al mismo ejercicio, y representen una fracción que es mayor que un entero. Vamos a recordar juntos cómo nombramos los ángulos. Es muy importante que para nombrar ángulos nosotros siempre vamos a necesitar 3 letras. Y otra cosa muy importante es que la que está en el medio de esas 3 letras va a ser nuestro vértice, sí o sí. Y va a llevar siempre un sombrerito. Bueno, ahora vamos con la otra parte de ángulos que a veces sí es un poco más complicada. Primero que nada, estudiar la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un polígono y a partir de esa fórmula podemos sacar todo el resto. Tienen que estar súper atentos, súper atentas a si les pide ángulo central, si les pide la suma de los ángulos interiores o si les pide un solo ángulo interior. Siempre hacer la ecuación y después resolverla como para poner la respuesta a lo que nos pidan. La otra cosa importantísima es siempre recordar que los polígonos, por ejemplo, los cuadriláteros suman 360, los triángulos suman 180 y que aunque sean irregulares cualquier polígono, la suma total siempre va a ser la que podamos sacar con la fórmula. Un polígono de 5 lados, un pentágono, puede tener muchos ángulos distintos porque sus lados son distintos, pero siempre la suma va a ser 540 en total. La última, y ya terminamos con ángulos, es que para poder resolver esos problemas en que hay muchas rectas y
y algunas son bisectrices, otras son perpendiculares. Bueno, poner todo en el dibujo, todos los datos que nos vayan dando, porque va a ser lo que nos permita resolver, y pensar que a veces uno empieza de una punta para llegar al ángulo que nos piden. Ustedes siempre saquen todo lo que puedan y anótenlo en el dibujo. Seguro les va a poder servir para poder resolver lo que les pidan. Una buena noticia de los problemas con ángulos es que en general tenemos 3 opciones nada más y eso está buenísimo. Una opción, siempre armando ecuaciones obviamente, es que nuestra ecuación la vamos a igualar a 90. Si son complementarios, por ejemplo, si son dos rectos. La podemos también igualar a 180 en el caso de que fueran adyacentes o que nos dieran algún dato que lo podamos igualar a 180 o igualarlos un ángulo con el mismo, por ejemplo, si nos dice que son iguales, si nos dice que son opuestos por el vértice, si nos dice que es la bisectriz. En esos casos los igualamos ángulo con ángulo. Otra cosa importante a repasar es la teoría de triángulos y de cuadriláteros. En la plataforma de Prepa tienen varios videos para ayudarlos con estos temas. Dentro de lo que es triángulos, acuérdense que nosotros los clasificamos según sus lados o según sus ángulos. Acuérdense de no mezclar estas dos cosas. Por otro lado, en cuadriláteros nosotros habíamos visto que los podíamos clasificar según si tenían dos pares de lados opuestos paralelos, los paralelogramos, un par de lados opuestos paralelos, los trapecios, o ningún par de lados opuestos paralelos, que se llamaban trapezoides. No se olviden también de repasar las propiedades de las diagonales de los cuadriláteros. Muchos éxitos. Todos los triángulos tienen siempre 3 alturas. Los triángulos acutángulos tienen 3 alturas que están por dentro del triángulo. Los triángulos obtusángulos tienen 2 alturas por fuera y una por dentro. Y los triángulos rectángulos tienen 2 alturas que se corresponden con los catetos. Esto va a ser recontra importante cuando podamos aplicar la fórmula de área de los triángulos. Recordemos que es base por altura dividido a 2. En los ejercicios en los que tenemos muchos triángulos mezclados con otras figuras y tenemos que buscar alturas, es muy probable que las encontremos por fuera de estos triángulos. ¿En qué nos tenemos que fijar? En donde hay segmentos que corten de forma perpendicular a la base de ese triángulo que nos están pidiendo. Recuerden que en la plataforma de Prepa hay un video explicando cómo trazar la altura de los triángulos. Puede ser información bastante útil. Cuando tengamos que plantear Pitágoras en algún ejercicio, primero siempre escribamos la fórmula inicial. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Esto va a ser importante porque si no nos llegan a dar los dos catetos y tenemos un cateto y la hipotenusa, esta es la forma más sencilla para no confundirnos en cómo plantear la fórmula. En el caso de tener que averiguar el área de un triángulo que no es rectángulo, si es equilátero o isósceles, siempre podemos partir ese triángulo en 2 triángulos rectángulos. Y de esta manera usar Pitágoras para conseguir el dato que nos falte, que probablemente sea la altura. Bueno, muchos éxitos en el examen y un beso enorme.